niños, ¿verdad? En la ley PINA, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, ya se especifica que se les va a decir niños, niñas y adolescentes hasta que cumplan los 18 años. Cuando se dice menor acá en Guatemala es como decir que vale menos, ¿verdad? En otros países sí les dicen el menor, entonces yo hice la corrección acá en la presentación y se las aclaro porque no le decimos menor a los niños, se les dice niños y niñas, ¿verdad? Entonces, hay dos temas bastante importantes acá y esto pues va muy de la mano con lo que hemos venido trabajando. Y les quise poner párrafo que está en uno de los libros que dice los niños callan. Los niños callan porque nadie les cree, porque se sospecha que inventan, porque tienen vergüenza y se sienten culpables, porque tienen miedo, porque creen que están solos en el mundo con su terrible secreto, ¿sí? Acá está el texto de donde sale este párrafo. Entonces, decidí cómo poner esto porque es muy fácil, es más fácil creerle a un adulto que a un niño. O sea, tenemos la creencia de que los niños mienten y que el adulto, por ser adulto y porque ya puede expresarse y tiene más habilidades, ellos son los que dicen la verdad. No obstante, vamos a ir viendo de acuerdo a las características de que los niños sí son manipulados, sí son influenciables, pero hay muchas palabras y muchos comportamientos que sí son indicadores de que algo le está pasando al niño, ¿verdad? Entonces, como el niño es fácilmente manipulable, cuando les dicen que es un secreto, para el niño es un secreto, ¿verdad? Porque hay un juego incluso en la caja de los secretos, que se trabaja en psicoterapia del niño. Entonces uno hace una cajita, se forra del personaje favorito del niño y le decimos, mira, aquí vamos a poner tus secretos. Tú los vas a contar y los vas a escribir acá, que es como una de las formas en las de ir conociendo o de tener algunas revelaciones, pero es porque para el niño el secreto es como si le decimos, tenemos un secreto tú y yo, por sus mismas capacidades cognitivas y sus alcances, el niño no lo cuenta, ¿verdad? Y cuando le llegan a sacar la verdad, como decimos comúnmente, maneja mucha culpa. Ayer entrevistaba a una niña de 8 años víctima de trata. Su mamá la prostituía con unos señores en un X departamento. Y una niña preciosa, de ojos lindos, sonrisa linda, platicábamos y me decía que se sentía culpable porque ella quería mucho a su hermana. Y que ella había contado el secreto que tenían entre su hermana y ella, ¿verdad? Entonces, eso es muy esperado, que la niña se sienta culpable y de hecho ella no ve la magnitud de todas las cosas que le hicieron los diferentes agresores, porque para ella el secreto con su hermana es mucho más importante que lo que a ella le pudo pasar. Entonces, es como algo a tenerlo muy en consideración, ¿verdad? Las palabras clave que tenemos en estas clases son el testimonio infantil, ¿sí? O sea, de los niños, la credibilidad, que les estuve haciendo algunas correcciones en su tarea, pero acá lo vamos a comprender mucho mejor porque ya tenemos como la definición, ¿verdad? Y la entrevista niño, niña y adolescente. NA es niño, niña, adolescente. Tenía días de no hacer presentación en PowerPoint, ¿se dieron cuenta? Me extrañaba la aplicación. Lo que pasa es que con Canva y Genially es mucho más rápido hacer las clases que en PowerPoint. Bueno, ¿quién me ayuda con la lectura? Espérame, ¿qué hacen? Acá está. Dice testigo infantil. El tema de la credibilidad del testigo y en concreto del testigo infantil dentro de los procedimientos penales de agresión sexual es uno de los temas complejos dentro de la psicología forense. El que
El que este tipo de delitos casi nunca deje huellas físicas obliga a los tribunales a tomarse con sumo cuidado el testimonio de la víctima. La mayoría de los... Ay, no sé qué es eso. NNA son niños, niñas y adolescentes. Ya. Revela los abusos sufridos a algún adulto de su familia antes que a un extraño o otro menor. En ese momento el adulto puede, ya sea intencionalmente o no, introducir información sobre algún detalle que pueda distorsionar su memoria. Si el menor no recuerda el origen de ese detalle, puede estar convencido de haberlo experimentado realmente. Esta introducción de algún detalle en la memoria es tan fácil como difícil. Resulta la sugerencia de un testimonio completo, pleno de detalles típicos que suelen presentar los testimonios veraces que se dan en el contexto forense, tal cual se exigen para apoyar su credibilidad, o lo que es lo mismo, la probabilidad razonable de que se trate de un testimonio producto de una vivencia y no inventando o sugerido. Gracias, Rebeca, muy amable. Bueno, acá entonces elementos importantes, ¿verdad? Este tipo de delitos no, muchas veces, ¿sí? No deja huellas físicas. Y, por ejemplo, el caso que les contaba de ayer, sí hay, ¿verdad? Pues hay hallazgos médico-forenses en la niña, pero cualquiera los pudo ocasionar. O sea, identificar en los tribunales quién o quiénes son los agresores, pues lleva ya todo un trabajo de la criminología y de la criminalística. Ya el equipo de criminalística del DEI, del Ministerio Público, pues a ellos les corresponde por medio de cámaras, por medio de informática forense, ya identificar llamadas, los precios y todo lo que pasaba con la trata de esta niña. Entonces, pero en lo que corresponde a la psicología, nosotros no podemos decir fulanita fue víctima de abuso por parte de X persona, ¿verdad? Nosotros como psicólogos no podemos asegurar quién fue la persona que cometió el delito, sino que ¿por qué? ¿Se recuerdan el caso el ejemplo que les mencioné 2 sábados anteriores, ¿verdad? Del tipo que estuvo preso porque el niño dijo que él lo había abusado, y cuando sale la prueba de ADN era otra persona, ¿verdad? O sea, 1 año y medio preso, sufriendo saber ni qué vejámenes por un delito que no cometió. Entonces, por eso el juez, con la sana crítica razonada es un elemento que tienen los jueces para tomar decisiones. Ahí ellos utilizan la psicología, ¿sí? La psicología como un elemento de sentido común, de cosas permeables a la lógica, que va al aporte de nosotros. Y también utilizan ellos todos los medios de prueba que puedan tener, y ya de acuerdo con su experiencia y lo que dice la ley acerca de cómo sentenciar o sancionar, ellos ya determinan, ¿verdad?, esto. Pero algún detalle puede ser equivocarse del agresor, puede ser que el niño pues haya visto algo en la televisión y crea que también le pasó. Eso suele suceder algunas veces. Por eso es muy importante evaluar la sintomatología de un caso, ¿verdad? Si a ustedes un niño o una niña les cuenta una historia, para ustedes es muy importante saber, a partir de esa supuesta historia, qué comportamientos diferentes tuvo el niño o la niña, ¿verdad? Entonces, la competencia dentro de la psicología en relación con el testigo infantil es evaluar el daño que le pudo haber ocasionado el hecho que refiere, y si se refiere a una vivencia personal. No sé si tenemos alguna duda con esto. Todo bien, licenciada, gracias. Gracias, Zuli. Bueno, la credibilidad, ¿sí?
La credibilidad corresponde precisar que el objetivo de la evaluación pericial psicológica de la credibilidad del relato se encuentra orientada a establecer el grado en que cierto relato, ¿sí?, específico cumple en mayor o menor grado con criterios preestablecidos, que serían característicos de relatos que dan cuenta de forma fidedigna respecto de cómo sucedieron los hechos. A esto se le denomina credibilidad, ya que apunta a la probabilidad de que los hechos hayan sucedido de la forma en que han sido relatados, en virtud de las características observadas y valoradas en el testimonio. ¿Se recuerdan que en el tema de la psicología infantil veíamos los tipos de memoria y cómo la memoria episódica y autobiográfica tenían un papel importante dentro de un testimonio, dentro de un relato? Entonces, los niños, en casos, por ejemplo, de custodia, ellos, a los niños les gusta estar con los papás permisivos, que pues premian constantemente, que dan muchos regalos, aunque el papá o la mamá no sean buenos cuidadores porque no velan por una alimentación sana, por sus chequeos, por sus vacunas, por la educación, porque entregue sus tareas, pero si el niño en ese hogar dice, puede tener el internet todo el día, toda la noche, no tiene horario para irse a dormir, no tiene horario para hacer sus tiempos de comida, sus refacciones, el niño va a hablar muy bien de ese papá, porque o de esa mamá, porque el niño ahí siente su, como diría Freud, ¿verdad?, su principio de placer, su ello gratificado plenamente. Entonces ustedes van a encontrar muchos adolescentes que van a hablar muy bien de esta figura y van a hablar mal de la figura que pone horarios, que, por ejemplo, pasa los niños que son recogidos de sus hogares por maltrato infantil, les cuesta mucho adaptarse a los hogares. Hay algunos hogares que no pertenecen al Estado, que son muy buenos pues en lo que cabe, y ahí pues tienen horario para levantarse, tienen reglas, trabajan con semáforos, ¿verdad?, con semáforos de comportamiento. A los niños y niñas les cuesta mucho. Ellos dicen, yo me quiero ir a mi casa, porque aunque en su casa le pegaba groseramente, ahí esto no es para una disciplina constante, sino que ven el niño cualquier cosa y a veces por la cosa más insignificante les pegan de forma grosera. Entonces el niño prefiere esto porque eso se llaman conductas maladaptativas y también le llamamos naturalización de la violencia. Entonces antes eso que estar en un lugar con reglas. Entonces cuando ustedes evalúan la credibilidad por ejemplo, un niño dice, es que mi mamá me trata mal, pero ¿a qué te refieres tú con tratar mal? O sea, cuando yo les digo, ustedes dicen, es que yo les puedo decir, Valesca me trata mal, ¿verdad? Pero entonces asumimos que me está haciendo algo que me daña. Eso lo asumimos ya los adultos. El niño tenemos que saber, ¿y a qué te refieres tú con tratar mal? ¿Eso qué es? O el niño dice, es que mi papá me abusó. Ajá, ¿y qué es eso? Explícame tú, ¿por qué tú dices que te abusó? Entonces, es muy importante que dentro de la credibilidad, esas características que están acá, ¿sí?, las características observadas, seamos como muy cuidadosos de no asumir algo que nosotros sabemos que así se comprende, ¿verdad?, sino que es algo que seguramente que tenemos que escuchar para niño, que es características observadas y valoradas. Entonces, ¿a qué se refiere el niño con eso? ¿Verdad? No sé si tenemos alguna duda, porque sí nos perdemos un poco entre credibilidad, veracidad. Hay un término que usamos ahorita en INASIF que se llama congruencia. Pasamos de la credibilidad a la congruencia clínica. La credibilidad clínica y la congruencia clínica es que haya una correlación entre
lo que la persona cuenta entre su comportamiento no verbal, que lo vimos la semana pasada, y entre cómo se ha comportado el niño después de eso que dice que le pasó. No sé si todo está claro, nos perdimos en algún momento o tenemos dudas. Perdón, o sea, ¿qué credibilidad? Es como nosotros no asumir, sino como que preguntar, indagar más y hacer como que sea más creíble o confiable el testimonio, ¿no? O sea, como que indagar más y que sea más precisa el testimonio. Para obtener una credibilidad. Porque si yo digo, Valesca me trata mal, entonces viene Jorge y me dice, sí, Lita, pero ¿cómo la trata mal? Es que me trata mal. ¿Y a qué te refieres tú con eso? Es que me trata mal. O sea, eso no tiene valor. Pero Jorge viene y me dice, bueno, ¿por qué considera usted o consideras tú que te trata mal? Ah, porque me hace llorar cuando me pellizca, y me pega, me abofetea, dice un niño, me abofetea cuando estoy comiendo. O sea, cuando el niño empieza ya a dar acciones u omisiones de algo que está pasando, entonces ya empezamos a tener características que nos pueden ir indicando que el niño, de acuerdo a su lenguaje, nos va contando qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, es una vivencia, pero ¿sí? Porque tiene síntomas, porque refiere qué pasó, refiere qué fue. ¿Sí, Liz? Justo hace un rato en la clase anterior estábamos platicando de eso, de algo así. Por ejemplo, que venga un niño y que diga que mi papá ya no me quiere, que no sé qué, pero en realidad lo que está haciendo es que el papá le dejó de pegar o algo así, porque está acostumbrado a que así recibe atención, ¿verdad? Uh-huh. A eso se llama naturalización de la violencia. Karen dice acá... ¿Qué sería la credibilidad o la veracidad? Porque al final el niño lo que está diciendo pues es lo que él siente que está mal o bien. Ah, bueno, sí, Liz. Nosotros los psicólogos no hablamos de veracidad, ¿sí? Porque eso solo le corresponde a los jueces. Ellos, con todos los elementos que tienen de la investigación, hablan si algo es veraz o no es veraz. Nosotros hablamos de credibilidad, o sea, lo que está contando la persona y como dice que se siente es congruente, o sea, sí tiene lógica, sí está sufriendo por eso. Eso es congruencia o es credibilidad. Veracidad, nosotros no hablamos de veracidad. Karen dice, hay que tener cuidado de preguntar al niño para ver a qué se refiere y con el hecho de influenciar involuntariamente su respuesta. Por supuesto, vamos a llegar a eso con el SVA, que es un tema de la clase. Bueno, continuamos acá. El psicólogo forense analiza la globalidad del contexto donde supuestamente se ha dado el abuso. La posibilidad de que se pueda interferir en algún detalle el testimonio no invalida per se la posibilidad de intervención, ¿sí? La posibilidad contraria, es decir, el inhibirse como entrevistadores ante este tipo de casos supone un perjuicio muy importante para multitud de víctimas infantiles cuya única prueba es su palabra. ¿Se recuerdan el caso que les contaba de la niña embarazada del papá, supuestamente, verdad? El que ella haya omitido esa relación sexual con el primo y que el hijo sea del primo y no del que la estuvo abusando desde los 10 años no invalida lo que ella me contó. Algunos colegas cuando van al debate, nosotros en debate somos confrontados porque por supuesto el acusado tiene derecho a defenderse, ¿verdad? Entonces, ha pasado que dan credibilidad y dicen, bueno, hay daño porque el agresor embarazó a la niña y cuando se comprueba que el ADN no es hay más agresores, porque cuando una persona es abusada sexualmente,
es como que en la mente tuviera un código donde diga abúsenme. O sea, hay una energía ahí que hace que los niños continúen siendo abusados. Entonces, muchos colegas dicen ahora, yo mejor no le creo. Yo sí ya no le creo porque mira ese debate, que arrastrada me he pegado, la niña me mintió, no me dijo que había alguien más, entonces no, yo mejor ya no les creo, y porque se vienen a mentir, más las adolescentes, las que son de los casos que nos causan mucha sospecha a nosotros son los abusos en adolescentes de 16 y 17 años, por muchas experiencias que hemos tenido, ¿verdad? Entonces acá lo dice, el que un niño omita detalles de algo porque no se recuerda, el estrés postraumático, lo vamos a ver en el módulo 3, tiene esa característica, llena de cortisol el cerebro y hace que la persona no se recuerde de muchas cosas. Entonces cuando cuenta la historia hay cosas que no nos va a contar. Lo vimos, yo creo que les puse un video acerca de eso, ¿verdad? Entonces la memoria ahí se centra en la autoprotección y olvida o no está poniendo atención a otros detalles porque lo que está buscando es cómo aliviar el dolor o cómo aguantar el dolor, por decirlo mal, ¿verdad? Entonces, el que haya una omisión de algún detalle no invalida la historia. ¿Sí, Pamela? Pamela iba a hablar o se le encendió su micrófono. Bueno. Porque se le encendió el micrófono. Bueno. Por otra parte, es evidente que los niños tienen capacidad de mentir o de ocultar información, pero la tienen en menor medida que los adultos, de una forma más ingenua y sobre todo más restringida precisamente en el tema de los abusos sexuales. Junto con la capacidad de los menores para mentir, aquí se me fue la palabra, hay que señalar la poca capacidad de los adultos para detectar la mentira, sobre todo a partir de indicadores no verbales. El niño que no quiere hablar es bien difícil. Hay niños que se sientan ahí así como no quieren hablar y el fiscal necesito que hable. No, el niño no quiere hablar, ¿verdad? No quiere contar lo que pasa. La cuestión se complica si se tiene en cuenta que no existen indicadores conductuales específicos de la víctima de un abuso sexual. Esto se llama disociación, ¿sí? La disociación es cuando ustedes han atravesado una situación negativa y están desconectados, no saben cómo pasó. Ustedes cuando se dan cuenta ya pasó y no saben ni cómo lo vivieron, ¿verdad? Ahorita, ¿Qué manda, Aide? hace un tiempo, yo creo que hace como 2 años, no recuerdo muy bien, yo leí un caso de una niña, eso fue en México, de una niña que su papá la abusaba desde que tenía como 4 años. Y la mamá nunca se dio cuenta porque la niña siempre que él llegaba era papi, y el señor le compraba de todo lo que la niña necesitaba, eran, entre comillas, la familia feliz, ¿no? Pero cuando la niña cumplió 7 años, la mamá se dio cuenta que el papá la abusaba. A la hora de llegar a tribunales y todo eso, que se hizo lo legal, la niña no decía nada malo en contra de su papá, es más, ella quería estar con su papá. Entonces, cuando los psicólogos empezaron a entrevistarla y todo, se dieron cuenta de que ella, su papá le había metido la idea de que eso era amor y que solo se lo demostraba a ella, y ella decía, es que él solo me ama a mí y él me quiere, y la niña empezó a contar, pero porque para ella eso era amor. O sea, el papá le lavó la cabeza, no sé, pero así como ella que no quiso, lloraba por estar con su papá, porque, no sé, al final, porque yo pienso que al principio la lastimó, pero cómo llegó la niña a no sé, a ya no sentir dolor, o ya no sentir esa, que mi papá sí me está dañando, pero él dice que ese amor, no sé, a mí no sé cómo expresarlo, porque sí me llenó de indignación. Sí, es mucho más común de lo que pensamos, porque algunas niñas, me recuerdo que había una nena de 11 años, 12 años,
ella se enamoró de su papá y ella me decía, yo amo a mi papá, yo no sé por qué estoy acá, yo estoy enojada, muy enojada conmigo en la entrevista. Había tenido un bebé y ella lloraba por el bebé, ¿verdad? El bebé era hijo de su papá, ahí sí nos habían enviado pruebas de ADN. El bebé nació con un problema en un piecito y no lo tenía ella, ¿verdad? Estaba en otro hogar. Entonces el papá en la madrugada se pasaba a dormir con la niña y tenían relaciones sexuales con ella, ¿verdad? Entonces él le decía a la niña que él la amaba y que a la mamá no la quería y a la mamá la trataba mal, ¿verdad? La mamá sufría violencia física y psicológica, y a la niña, como dice Aideva, la trataba bien, le compraba, o sea, hay un intercambio de refuerzos ahí. Entonces la niña quería estar con ella, estaba enamorada de su papá, decía, yo amo a mi papá y yo estoy triste por mi bebé y quiero regresar a vivir con mi papá. Entonces nosotros tenemos que explicar que la naturalización del abuso es muy común porque el niño nace es como una esponja, ¿verdad? Y empieza a llenarse de lo que su contexto le dé. Si al niño se le enseña que el abuso es amor, va a creer que es amor, pero ahí ya tenemos un desarrollo empieza a formarse una personalidad patológica, porque cuando ya la personalidad a los 18 o 21 años se termine de definir, vamos a encontrar trastornos bien severos, porque en algún momento se va a dar cuenta que eso no era amor. Y ya cuando yo, hay un caso que evalué que llegó por violencia contra la mujer, y el señor vivía con la mamá, con la hija, tuvo hijos con la hija, y en la familia aparentemente todo era normal, y cuando la hija, ya con 3 hijos de su papá, que la mamá sabía, se enamora de alguien, ¿verdad? Se enamora de alguien, el papá le pega a la hija, y ella va a denunciar a su papá porque le pegó, pero como ya era mayor de edad, violencia contra la mujer. Y cuando uno empieza en la entrevista, o sea, la niña, la señora tenía una vida marital con su papá desde los 12 años, tuvo 3 hijos. Entonces se naturaliza el abuso, y lo dice la Constitución de la República, y también lo dice la Constitución de los pueblos indígenas. El que una conducta se crea que es normal dentro de una comunidad no quiere decir de que esto sea aceptado legalmente, ¿verdad? Hay muchos adultos que ahora dicen, es que a mí mi mamá o mi papá me quedan unas tondas y hasta por debajo de la lengua me pegaba, pero si no hubiera sido eso, no fuera la persona que soy. Pero es una persona que padece trastorno de ansiedad, que es obsesiva compulsiva, que es insegura, que maneja unos mecanismos de defensa pues rígidamente. O sea, nunca en la violencia, la fórmula de la violencia es ser violento o tener algún trastorno del estado de ánimo o alguna otra situación. Y el abuso sexual es de las acciones a las que más son expuestos los niños. Ustedes pueden decirle, mire, es que en esta clase de psicología forense solo de abuso sexual hablamos, pero cuando ustedes ven las estadísticas de abuso sexual denunciadas son altísimas, y las que no se denuncian mucho mayor. Se da el incesto, se dan muchas situaciones, ¿verdad? Entonces me fui por otro lado, pero sí hay que tomar en cuenta que el niño o la niña pueden enamorarse de su agresor, ¿verdad? Eso es muy, muy normal dentro de ese círculo patológico, es normal que se dé. La entrevista, ¿verdad? A niños, niñas, ¿se acuerdan que NNA es niños, niñas y adolescentes? Porque ya no le decimos menor, le decimos niño o niña.
En lo que se refiere a la entrevista, el objetivo es obtener la mayor cantidad de información posible sin sesgar la respuesta del evaluado, lo que escribía Karen. En la medida en que las circunstancias lo permitan, se aconseja que entre el momento de la entrevista y los hechos relatados transcurra el menor tiempo posible. Aunque los elementos centrales se suelen recordar durante largos periodos de tiempo, los elementos periféricos tienden a olvidarse, más en cuanto el niño es menor, o sea, más pequeño el niño. Estos elementos periféricos son, por otro lado, de suma importancia a la hora de valorar el testimonio. De hecho, cuando se valora la mayor o menor probabilidad de que un suceso alegado haya ocurrido, se valoran detalles como el relato de interacciones, diálogo, detalles superfluos, todos ellos detalles que se consideran periféricos, ¿verdad? Decir, es que me abusa, eso no es periférico, o sea, pero ¿cómo te abusa? O sea, ¿por qué tú dices eso? ¿Quién te enseñó esa palabra? O sea, hay niñitas que llegan de 6 años y dicen, es que metió su pene en mi vagina. ¿Quién te enseñó a ti cómo se llama eso, verdad? O sea, ahí tenemos que ir viendo quién enseña al niño a llamar. Entonces, es que hay niños que cuando llegan con nosotros están ya en terapia en algunas fundaciones, y ahí en la psicoeducación, la primera parte de la psicoeducación en niños víctimas es enseñarle a conocer su cuerpo, ¿verdad? Entonces los detalles periféricos es que me dijo que me iba a dar 20 quetzales o que me iba a comprar una bicicleta, pero no me la compró, fíjate, es mentiroso porque no me la compró, solo me tocaba, o sea, con esa inocencia con la que ellos cuentan eso. Mi mamá iba a la tienda, le decía a mi mamá que fuera al mercado a comprarle el almuerzo y que yo me quedara a cuidar a mi hermanito, y ahí me tocaba. Son detalles periféricos. Otro hecho central es que cuanto mayor sea la demora en tomar el testimonio, mayor será la probabilidad de que el menor haya sido entrevistado con anterioridad por padres, policías, abogados, psicoterapeutas, etc. Y con sus preguntas haber sesgado el recuerdo infantil, ¿sí? Y ellos dicen, ya no quiero hablar de esto, ¿verdad? O sea, ya no quiero hablar de esto, ya. Un niño me decía que le apliqué el HTP de abuso sexual. Me decía, ya no me menciones ese nombre, porque él me mencionó el nombre de uno de sus agresores. Y yo le dije, al final, ya en las preguntas, final le dije, háblame un poco más acerca de tal persona, ¿verdad? Ya no lo quiero oír, no me lo menciones, y ya no quiero hablar de esto. O sea, ellos ya no quieren hablar del tema, y pueden meter otras palabras que no son propias de ellos, ¿verdad? Con el fin de obtener narraciones libres se recomiendan preguntas abiertas y nunca, o solo para aclarar datos concretos, como por ejemplo el nombre del supuesto agresor, preguntas cerradas, ¿sí? Casi nunca se deben utilizar. El esquema aconsejado es provocar la narración libre del evaluado y posteriormente pasar a clarificar mediante preguntas lo más abiertas posibles aquellos aspectos que se consideren que necesitan ser aclarados. Bueno, de hecho, ustedes como psicólogos clínicos, cuando atienden en su clínica o en el centro de salud donde ustedes se vayan a desenvolver, ustedes cuando van a atender a un paciente nunca tienen que como ser invasivos con sus preguntas. Regularmente van a preguntar, bueno, y cuéntame por qué estás acá o qué te motivó a recibir terapia. Y su pregunta tiene que ser muy abierta, ¿verdad? Eso no es solo en el ámbito forense. En el ámbito forense es mucho más delicado porque vamos a un proceso, hay una persona denunciada y todo lo que ya hemos hablado. Pero en sí el psicólogo no tiene que poner palabras en la boca de su paciente, ¿sí? Ten mucho cuidado con las relaciones terapéuticas porque desde la entrevista, ya sea educativa, forense, clínica, industrial o la que realicemos, podemos como ir nosotros manipulando el relato de la persona. Bueno, continuando con el tema de la entrevista, ¿sí? Hay 3 aspectos importantes que se deben explorar a través de ella. A ver, le voy a pedir a Estuardo que me ayude con la lectura.
Ya voy, licenciada. Gracias. En la práctica, en la práctica corriente se aconseja que haya 2 entrevistadores. Uno de ellos dirige la entrevista mientras el otro permanece como observador. Al final de la entrevista, el observador realiza preguntas apropiadas. Realiza preguntas aclaratorias. El entrevistador debe tener claro los 3 aspectos que se debe explorar a través de la entrevista. La hipótesis principal, que las alegaciones son válidas, y las alternativas. Por ejemplo, se han fantaseado, las alegaciones es falsa venganza, las alegaciones son válidas, pero hay elementos adicionales inventados, etc. Contrastar lo que dice el menor con la información adicional que se tiene del caso. Se confirma, hay elementos inconscientes, hay omisiones. Y valorar si la información obtenida es suficiente, detallada y si presenta contradicciones. Gracias, Estuardo. Bueno, la hipótesis principal es considerar que lo que nos está contando el niño es válido, o sea, es cierto, ¿sí? O es creíble, como le llamemos. La alternativa es que sea una fantasía, que su alegación es por venganza, lo que les decía, el niño que prefiere estar con el papá permisivo, que lo que dice es cierto, pero que le echó salsa a los tacos, ¿verdad? O sea, es cierto que pasó tal cosa, pero el niño exageró porque está siendo influenciado por alguna otra persona. Contrastar lo que dice el niño con la información adicional que se tiene del caso. Por ejemplo, cuando hay elementos inconsistentes. Un elemento inconsistente es que yo les diga a ustedes, por ejemplo, lo que les decía al principio, yo trato de, o yo sé o considero que no dejo tareas que yo no haya, de temas que no haya explicado en clase. Pero si sucede que la tarea de esta semana es investigue sobre el perfil del psicópata, esa es una inconsistencia porque yo ya dije al principio, hice la aclaración, hablamos acerca de que las tareas sí tienen correlación con lo que vemos en clase, pero hoy estamos viendo la entrevista niño y la tarea de esta semana es que investiguen sobre el perfil del psicópata. Esa es una inconsistencia. Y les cuento que los guatemaltecos somos muy inconsistentes, ¿sí? Decimos, ¿por dónde venís? En 5 minutos llego. Y esos 5 minutos son 2 horas, ¿verdad? Los papás en la entrevista dicen, mire, es que yo soy buen papá, yo soy bien responsable, no le hace falta su dinero, su leche, los pañales. Yo soy un buen papá, pero es un papá que no abraza a su hijo, que no lo visita, que lo que hace es depositar porque ya tiene una pensión alimenticia dictada, pero no tiene una relación afectiva con el niño. Entonces, esa es inconsistencia. Inconsistencia es un elemento que nosotros debemos de ver, por ejemplo, cuando son falsas denuncias de abuso en las adolescentes. Es que mi novio me obligó o es que él no era mi novio, solo éramos amigos y me obligó a tener relaciones sexuales y me violó, yo no quería. Y bueno, y cuéntame, tu amigo, ¿cuánto tiempo llevaban de conocerse? Bueno, tanto tiempo. Y en algún momento tú empezó una relación sin que él te dijera que fueran novios, pero se besaban. Sí, pero solo eran besos. Ahí ya tenemos una inconsistencia porque había dicho que solo eran amigos. Bueno, y en algún momento él te insinuó que quería tener relaciones sexuales, tú le dijiste que no. Ese día, ¿cómo fue que pasó? Es que quedamos de que íbamos a ver una película en su casa. Y, o sea, entonces empieza a relatar una historia donde las relaciones fueron consensuadas, no fue una violación. Entonces vamos aquí como contrastando lo que dice inicialmente con los elementos que necesitamos para valorar qué es lo que tenemos acá ya de último.
si la información es suficientemente detallada y si presenta contradicciones, ¿sí? El otro extremo es una historia muy detallada. Es que fíjense que el reloj marcaba las 9:30 y en la tele estaban dando La Rosa de Guadalupe y fíjese que estábamos o sea, cuando hay muchos detalles es muy sospechoso. Por lo mismo que veíamos anteriormente, que el cerebro se va a centrar solamente en el evento negativo que está sucediendo, ¿verdad? Acá tenemos el tipo de preguntas, ¿sí? La narración libre, las preguntas focalizadas y las preguntas directas, y las preguntas de contraste y las preguntas sugerentes. Acá quiero ver cuántos tengo en clase. 32. Bueno. Voy a hacer grupos en el Zoom. Quiero hacer la maestría. Me ha funcionado. Vamos a ver ahorita. Aplicaciones. Vamos a hacer grupos y cada grupo va a leer acerca de la narración libre, de las preguntas focalizadas, el otro de las preguntas directas y el otro de las preguntas de contraste y el otro de las preguntas sugerentes. 1, 2, 3, 4 serían 5 grupos. Esto es una metodología, no es un instrumento único, sino que es una metodología que se trabaja en conjunto y es principalmente utilizable en niños y niñas. Y lo que busca es evaluar si lo que cuenta el niño o la niña es creíble, ¿verdad? Si es clínicamente creíble. Entonces, esta metodología tiene 3 etapas. El protocolo de la entrevista, ¿sí? El análisis de contenido basado en criterios que por sus siglas se conoce como el CBCA, y una lista de validez. Quiere decir que para utilizar este método no tenemos que descartar ninguno de los 3. Ha sido criticado mucho en Guatemala y en otros países porque los psicólogos estaban trabajando solo con el CBCA, el de en medio, ¿verdad? Entonces, si se trabaja solo con ese, la entrevista no va a ser sustentable. Entonces, sí tenemos que cuidar de trabajar con los 3. Ok. El protocolo de la entrevista forense puede ser la entrevista semiestructurada, la entrevista cognitiva, que es la que ya vimos, entrevista paso a paso, y el protocolo de Niche. Estas últimas 2 son bastante parecidas a estas, y lo que cambian es que, por ejemplo, la entrevista cognitiva sugiere empezar desde el final y llegar al principio de lo que ya nos contaron. La entrevista paso a paso dice, no, sigamos el orden exacto, ¿verdad? De cómo tiene que ser. Datos generales, antecedentes, y cosas así, ¿verdad? Si sigamos, no nos saltemos ningún paso porque entonces podemos confundir al niño. El protocolo de Niche es bastante parecido a la entrevista semiestructurada. Es mucho más amplio y llega a ser agotador para el niño porque le hacen muchas preguntas que muchas veces no van a venir al caso. En Guatemala se trabaja, ¿sí? En Guatemala, Centroamérica, Latinoamérica, la entrevista semiestructurada es la que ha resultado ser más válida y confiable. Ese es el primer paso, ¿sí? Entonces, la entrevista, independientemente de las 4 anteriores, tenemos que tomar en cuenta siempre hacer el rapport con el niño y la niña, ¿verdad? Que se sientan cómodos, ya hemos hablado de esto. La fase sustantiva, que es lo que llamaríamos la narración libre, ¿sí? Cuando ustedes explicaban sobre, pues que cuente libremente qué pasó. La clarificación, aclarar las dudas que tengamos nosotros, ya sea a través de preguntas directas o focalizadas, y luego el cierre de la entrevista. El análisis basado en criterios, el CBCA,
Fíjense que tengo en INASIF un resumen de cómo van las preguntas junto con la escala de validez. Lo voy a escanear y se lo voy a compartir para que lo tengan ahí como ejemplo y que en algún momento que les pregunten, ustedes tienen idea de cómo es el documento, ¿sí? Tiene 19 criterios y estos 19 criterios se basan básicamente en las características generales del relato, en la estructura lógica, ¿sí? En la elaboración no estructurada y en la presencia de detalles. Cada uno de estos se desglosa en criterios que van a sumar 19. Y lo que busca es, pues, conocer y tener criterios para analizar el contenido de la historia. Este sería el paso número 2 de la metodología. Luego tenemos la lista de validez. Esta lista de validez tiene características psicológicas, características de la entrevista y cuestiones de la investigación. Este sería el paso número 3, ¿ya? Entonces acá, las características psicológicas evalúa el lenguaje y conocimiento adecuados acorde a la edad del niño. Si el niño está en la etapa preoperacional de Piaget, su lenguaje va a ser más a través de la sensación y la percepción. Si el niño está iniciando la etapa de las operaciones concretas, su lenguaje va a ser más acorde a esto. Si ya el adolescente está en el pensamiento abstracto, va a tener más habilidad para distinguir entre la verdad y la mentira, entre el pensamiento mágico y la realidad, ¿verdad? La adecuación del afecto, ¿sí? El estado de ánimo es importante porque nos puede hablar acerca de cómo se siente el niño, ¿sí? Un niño puede ser muy expresivo emocionalmente. Él puede decir, me estoy enojado, yo quiero ser un superhéroe y vengarme de lo que me hicieron, ¿verdad? Pero también puede que el niño no hable de emociones. Por eso es muy importante que en la entrevista semiestructurada se evalúen a los papás. Antes de evaluar o después de hablar con el niño individualmente, solo con el niño, es importante hablar con los papás o con los encargados del niño para que nos hablen acerca de cómo el niño ha funcionado en su día a día después de lo que se está denunciando. Entonces el papá nos dice, mire, pues desde que pasó eso se queda, no duerme, no puede dormir con la luz apagada, tiene que estar la luz encendida, se está orinando en la cama, la comida le da náusea, o sea, ya como el niño se está comportando después del evento, ¿sí? Dentro de las características psicológicas está evaluar si el niño no ha sido sugestionado, ¿verdad? Si la información no es porque él sea influenciado. Una niña decía que su papá la había violado, y ella lo decía porque otra niña le contó que el papá la había violado. Entonces a la que yo estaba entrevistando no había pasado por eso. Ella lo repetía porque su mejor amiguita del colegio se lo había contado a ella. Entonces acá nosotros tenemos que evaluar si el niño no tiene lo anterior, ¿verdad? Si el niño no tiene un lenguaje adecuado para su edad y no da detalles de lo que sucedió y tampoco tiene un afecto o un comportamiento esperado, entonces acá ya tenemos que ver si es la posibilidad de que esté siendo sugestionable el niño, ¿verdad? Sugestionado. Vamos con las características de la entrevista. Acá hablamos sobre las preguntas sugestivas del caso, qué motivos pueden existir para declarar en contra de una persona. Hay muchos motivos y mucha venganza entre pareja cuando los niños denuncian a sus papás. Entonces es importante ver en qué contexto el niño revela lo que pasó, ¿sí? Si se da en la escuela, si se lo contó a su mejor amigo, si el papá lo encontró, si se dio cuenta. Entonces, ¿en qué contexto se da la revelación? Que si el niño está presionado para decir que algo no pasó, una orden que se le da a las mamás de parte de jueces es que el agresor salga de la casa. Entonces muchas veces la mamá sigue viviendo con el agresor y entonces manipulan al niño para que diga que no pasó nada,
Y esto es muy importante porque si el niño sigue viviendo con su agresor, se va a retractar de la información que ella dio, se va a sentir que sean cosas lógicas, ¿verdad? Lo que se están denunciando, que no sean fantasiosas, tener documentación previa para saber qué es lo que pasó antes de que nosotros evaluemos. Y es importante contar con pruebas médicas, ¿sí? Con pruebas, con la investigación que hace el DEINC acerca del caso. Esto es importante para que nosotros ya tengamos más elementos para hacer la pericia. Acá tenemos cómo concluye la metodología del SVA cuando es creíble, ¿sí? Acá tenemos un relato con suficientes criterios de la realidad. Entonces, tuvo que haberse realizado por un perito idóneo. Y acá se concluye que con base en los 3 elementos del SVA, el relato del niño es creíble, ¿sí? Lo contrario, así no es creíble, con base a lo que el niño explicó y a la metodología del SVA, no es creíble el relato. En un caso donde no sabemos y no tenemos suficientes elementos, decimos que no es posible pronunciarnos en cuanto a la credibilidad, toda vez de que no se tienen elementos suficientes, no se contó con documentación previa, el niño no quiso hablar, no quiso participar. Debemos explicar por qué no se puede hablar, si no, las autoridades mandan a pedir que se aclare por qué no es creíble el relato. Estas excepciones pueden ser que el niño no haya hablado, que el niño tenga alguna discapacidad cognitiva, alguna alteración en la memoria, ausencia de relato de abuso sexual, es muy relacionado a que el niño no quiere hablar. También la limitación del lenguaje es la edad. Hay niños que son abusados, los pequeñitos de entre 3 y 5 años todavía no pueden contar bien qué pasó. Falta de un relato espontáneo, ¿sí? Y narrativa muy breve. A veces son 3 líneas de denuncia que nos dan y nosotros no podemos hablar de eso. Bueno, perdón. Vamos a tratar de organizarlo mejor con el tiempo. Los dejo que pues se unan a su otra clase y les voy a estar compartiendo la grabación, ¿sí? Muchas gracias por su paciencia y su tiempo. Feliz fin de semana.